Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre el uso que estamos dando a aquellos que tenemos la fortuna de tener agua potable en nuestras casas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Recordemos que es casi una cruzada personal que se ha impuesto el presidente de la República para dotar de este servicio básico a 10 millones de peruanos que no lo tienen, ¿no es cierto? Mientras que otros, como decíamos, hacemos mal uso de este recurso importantísimo para la vida diaria. Estamos con Gabriela Corimaya, ella es coordinadora de servicios al usuario de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento de la SUNAS, para hablar de este tema y para hablar de cómo es que diariamente se desperdicia el agua potable. Normalmente se debería estar usando 100 litros por día, 100 litros por día, y se está consumiendo por persona más del doble. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, tal como lo dices, ¿no? Es cierto, hay una cruzada, digamos, hay una política de Estado para que todos los peruanos finalmente podamos tener acceso al servicio. Eso significa que todos podamos tener el agua a través de un caño dentro de nuestras viviendas. Obviamente sí, pues qué mejor, por cierto, de que poder tenerlo de esa forma, pero sí, hay personas que no tienen, que nosotros quizás en casa no lo utilizamos de manera adecuada y estamos utilizando más allá del doble de lo que deberíamos de consumir al día. Y adicionalmente, porque en realidad nosotros estamos padeciendo los efectos del cambio climático, eso significa que nuestras fuentes de agua podrían estar comenzando a reducirse y quizás de aquí a un tiempo determinado, de aquí quizás a 20 años, ya ni siquiera tengamos que utilizar esos 100 litros porque la disponibilidad hídrica quizás no dé para ello y quizás tengamos que comenzar a acostumbrarnos a utilizar 50 litros por día. Entonces, justamente nosotros en esta gran cruzada ya venimos trabajando, por ejemplo, con colegios. Porque sabemos que quizás a través de los niños, que luego quizás de estos 20 años van a ser la nueva generación de padres de familia. Generar conciencia desde chicos. Exacto. Van a tener que obviamente tener hábitos mejores de consumo en casa, en las empresas donde trabaje, en las universidades, en todo sitio. Y en realidad nosotros estamos teniendo muy buenos resultados. Los colegios en realidad como propia iniciativa están incluso teniendo sus propias plantas de oxidación pequeñas donde depositan el agua, obviamente, o llega el agua que se han lavado las manos para reusarla y utilizarla ¿para qué? Para regar biohuertos, el jardín, tener jardines verticales, lo cual, por cierto, si lo hacemos también en casa, imagínate, Pamela, sería un gol en realidad, claro, ¿no es cierto? Claro. Ahora, ayúdanos a identificar, Gabriela, cuáles son las formas más comunes en las que quienes sí tenemos este servicio lo desperdiciamos a veces sin darnos cuenta, porque bueno, o sea, si uno tiene el inodoro malogrado y sabe y escucha que el agua corre y no llama al gasfitero y no lo repara, es una negligencia. ¿Hay formas en las que se nos puede estar yendo el agua y nosotros no darnos cuenta? Exacto, a veces también quizás por el apuro de la mañana salimos a trabajar, hemos jalado la palanca y no percibimos y estamos ¿cuántas horas fuera de casa? 6, y se quedó el agua corriendo. Exacto, los chicos van al colegio 6 horas y durante esas 6 horas nadie después se percató que el agua iba discurriendo. Definitivamente, si tenemos un medidor, lo vamos a pagar en el recibo. Y podríamos incluso hasta decir, Pamela, que porque tenemos el dinero lo vamos a pagar. Pero no es justo en realidad, porque hay otras personas que pagan por 1000 litros de agua, por 1 metro cúbico de agua, hasta 10 veces más, 15 soles, a lo que quizás tú y yo pagamos 2 soles 90, 3 soles en nuestras casas. Entonces, obviamente, digamos, en el inodoro es donde se podría perder. Otra de las formas es cuando no revisamos el tanque elevado, la cisterna para quienes vivimos en edificio, o utilizamos de manera desmedida la lavadora. ¿No? Porque la lavadora, claro, es una practicidad hoy en día, pero si ponemos poca ropa, utiliza la misma cantidad de agua y esa agua se va automáticamente por el desfogue hacia la alcantarilla. Pero ¿qué pasa si quizás para no utilizar, digamos, esa agua, no desperdiciarla, mejor dicho, la recolectamos y limpiamos nuestros pisos con ella, la echamos a la vereda, o quizás vivimos en una zona donde hay mucho polvo y pues queremos echarlo en la pista, no utilicemos el agua, ¿no? Yo creo que el ejemplo que nos están dando los chicos hoy día de colegios, principalmente públicos, es una buena señal para que nosotros en casa hagamos lo mismo y principalmente porque en estas buenas prácticas, que es el concurso que nosotros hemos convocado, también están involucrándose los padres de familia. Claro. Entonces, aprendemos todos. Exacto, que mejor que aquello que aprendemos en el colegio luego, por cierto, se refuerce en casa. Sedapal SUNAS da servicios de inspección dentro de los domicilios, porque a veces me ha pasado, y te lo digo por una cuestión personal, el recibo de agua empezó a venir súper elevado.
y nosotros no entendíamos por qué, porque claro, los caños estaban efectivamente cerrados, los inodoros, todo funcionaba. Y bueno, descubrimos y sí notábamos que había una mancha de humedad en una zona de mi casa que crecía, la resanábamos y volvía a salir. Nosotros pensamos, es el jardín, la humedad. No. Había una tubería Rota. rota. Sí. Entonces, Y si nosotros somos conscientes de cuánta antigüedad tiene nuestra casa... casi me muero, tuberías... estaba rota, tú no sabes el barro que era y no sabes la Exacto. pena que me dio no haberme dado cuenta de eso. ¿Hay algún servicio en el que se pueda detectar esto? No, yo creo que eso es una responsabilidad de cada uno. Definitivamente O sea, la Sedapal empresa no de puede agua, entrar... Sí, definitivamente podemos pedir una inspección. La cuestión es que también tenemos que, en todo caso, colocar el reclamo. Y de hecho que vamos a tener que pagarlo, porque si Sedapal lo detecta, cualquier empresa al interior del país lo hace, lo tendremos que pagar. Sí, pero también podría ser que sea una fuga quizás totalmente invisible. Nos ha pasado en algún momento con algún usuario que el recibo aumentaba o no bajaba finalmente el consumo, y era que incluso la tubería estaba por debajo de la casa, o sea, aquí ya ni siquiera había una pared que representara la humedad. Entonces yo creo que si somos conscientes de cuánto es la antigüedad que tiene nuestra casa, de que cuando la construyeron utilizaron obviamente las tuberías adecuadas para hacerlo, y que quizás no estamos en zona sísmica, ¿no? En algunas ciudades al interior del país nos han dicho que a veces por los movimientos sísmicos pues las casas se han movido, las tuberías se han roto, y eso ha generado un mayor consumo. Yo creo que tenemos que ser bastante conscientes de ello. Las empresas de agua lo pueden hacer, por supuesto que sí, podemos llamar a un gasfitero también. Y revisemos cada una de las conexiones dentro de nuestro domicilio, veamos el tema de la cisterna. Para los que vivimos en edificio, no seamos irresponsables, vayamos y preguntemos a la junta de propietarios, al administrador, si ya hizo la revisión de la cisterna. En el tema si de la revisión de la cisterna y del tanque elevado, ¿en qué hay que estar alerta? En el tema del consumo. También el consumo, el funcionamiento, exacto, porque también se puede filtrar agua por ahí. Exacto, porque es como en la caja, digamos, del inodoro, el tanque del inodoro. Se cierra una válvula. Si esa válvula no está cerrando de manera adecuada, te imaginas los litros y litros de agua que se están perdiendo. Adicional a que quizás por ahí hay algún vecino de algún departamento que no tiene sus conexiones bien cerradas, el inodoro, eso significa mucho más litros de agua que se están perdiendo versus las personas que tienen que comprar el agua de manera interdiaria. ¿De cuántas personas estamos hablando? Bueno, 10 millones, dice, siempre menciona el presidente de la República, a los que hay que llevarles agua potable, pero hay otras tantas. ¿Cuánto se paga por agua en los lugares donde simplemente no llegan, no hay conexiones? El año pasado hicimos un estudio y las personas que compran por camión cisterna llegan a pagar por un metro cúbico de agua casi 15 soles. Y ojo, ese metro cúbico de agua no es que se lo dejen de una sola, digamos, tancada, lo tienen que comprar a veces por bidones, de manera interdiaria. Cuando llega el calor están expuestos a cuestiones de salud porque es agua depositada, ¿no es cierto? Y si no está debidamente tapada, puede atraer, por ejemplo, los mosquitos, algunas enfermedades. Entonces, adicionalmente que pagan muchísimo por el metro cúbico de agua, que tú y yo seguro que no lo hacemos, también exponen su salud y de pronto pues también hay que gastar en algunas medicinas, en el tema de las enfermedades. Un elemento básico, lo ha dicho el presidente, para dar igualdad de oportunidades, un piso similar a todos, es acceso a servicios básicos. Y arrancar desde las mismas condiciones de desarrollo. Exacto, y adicionalmente a que si tenemos acceso al servicio, lo sepamos utilizar, porque yo creo que a veces somos como que de memoria corta, ¿no? No teníamos acceso quizás al servicio, utilizábamos balde, tachos de agua, como en algún momento cuando nos ha pasado, hemos vivido violencia social en nuestro país y cuando se cortaba la luz, se cortaba el agua y teníamos que correr para depositarla. Pero después, cuando ya tenemos el servicio y no sucede ese tipo de cosas, nos olvidamos y la vamos malgastando, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que hacer ello. Si hoy día la tenemos quizás de manera restringida, bueno, pues cuando la tengamos quizás de manera ya de 24 horas, ser bastante conscientes y seguir utilizándola de manera responsable. El medio ambiente, nuestro medio ambiente en realidad nos puede... Exacto, y nos puede jugar mala pasada también, ¿no? Si me voy a lavar los dientes, cierro el caño hasta que termine de cepillarme y lo vuelvo a abrir. Si estoy yo en la ducha, una ducha corta, uno no necesita 20 minutos metido en la ducha. No, para nada. No lo necesitas. Y de acuerdo, en lo pequeño y en lo grande se puede hacer ahorro de agua. Gabriela, hay dos temas de los que quiero aprovechar para hablar contigo que estás aquí. La Asociación Nacional de Agua ha abierto un proceso administrativo a Sedapal por el tema de la contaminación con aguas servidas a Playa Arica. ¿Cómo van a afrontar este tema? Porque la verdad es que esto es contaminación ambiental pura y dura. Exacto. Nosotros tenemos, y bueno, hay muchas organizaciones o organismos públicos que tienen competencia finalmente en ese tema del tratamiento de las aguas, por ejemplo, residuales, ¿no? Nosotros como SUNAS
le aprobamos obviamente un estudio tarifario a Sedapal para la implementación y la operatividad de una planta de tratamiento. Sabemos y tenemos datos finalmente que esta planta ha sobrepasado obviamente su capacidad operativa. Eso quiere decir que fue diseñada para tratar un volumen de metros cúbicos de agua, y el crecimiento de la ciudad, a veces por cierto desordenado, hace que comience obviamente a tener y a recolectar más agua obviamente servida de la que estaba preparada. Y eso obviamente ha ocasionado que al momento, por cierto, de descargarla, no tenga los parámetros que pide la Autoridad Nacional del Agua y haya iniciado un proceso administrativo sancionador. Bueno, nosotros esperamos obviamente que Sedapal brinde la información y haga las medidas correctivas que la autoridad en este caso le vaya a implementar. Y eso pasa porque ampliar la capacidad de procesamiento de la planta. Y eso significa, por cierto, Pamela, más inversiones, porque la planta estaba preparada para una cantidad de metros cúbicos de agua. Pero no hubo un estudio previo en el que indicaba cuál iba a ser el volumen que iban a tener que recibir y tratar. Solamente, por ejemplo, para darte un ejemplo, en el 2015 le hemos aprobado un estudio tarifario a Sedapal con proyección que al 2020 seamos 600.000 personas más en nuestra ciudad. Pero ¿qué pasa si crecemos mucho más? Claro. Porque puede darse el caso, ¿no? El tema, digamos, de que más gente del interior del país venga a Lima, o nuestro crecimiento finalmente demográfico. Bueno, nosotros obviamente lo que esperamos es que las empresas de agua comiencen a alertar sobre ese crecimiento más allá de la proyección para ver finalmente cuáles son las medidas que debería implementar. Fíjate, hace muchos años no teníamos tantos edificios en Lima. Y de pronto el boom, digamos, inmobiliario comenzó a ser de que en una cuadra donde habían antes quizás 20 casas, ahora hay 10 edificios y 10 casas o 10 casas con más, por cierto, pisos. Eso significaba que incluso, por ejemplo, las tuberías de agua y la tienen que ser más grandes. Tiene que ser más amplia. Digamos, ese crecimiento que todos, por cierto, saludamos, ¿no? Porque es parte, finalmente todos tenemos derecho, digamos, al acceso a la vivienda, significa también que la empresa comience a alertar que quizás necesita más monto de inversión y, bueno, no es por nada, pero también quizás impactar en la tarifa que se paga por el servicio, ¿no? Bueno, sí. Eso es parte también del crecimiento, a veces incluso también desordenado. Las personas suelen irse a lugares muy altos, muy alejados, donde obviamente la inversión de llevar el agua y coberturarlo es más alto. Entonces, si lo que se requiere es ampliar la planta de tratamiento para que la playa Arica no siga siendo perjudicada, ¿cuánto tiempo va a pasar? O sea, ¿cómo se va a resolver en lo que o sea, el tema de contaminación puntualmente en lo que Sedapal amplía la capacidad de tratamiento? Bueno, Sedapal tendrá que informar al respecto de cuáles son las medidas que va a implementar justamente ante este procedimiento que le ha iniciado la Autoridad Nacional del Agua. Pero obviamente lo que tampoco se espera, y obviamente los vecinos de la zona tampoco esperan, es que Sedapal tenga que cortarles el servicio para tener menos volumen de descarga de agua residual, ¿no? Pero en realidad hay que operativizar o hay que hacer algo porque finalmente, como tú dices, no puede impactar finalmente sobre la playa porque también termina siendo un foco contaminante para los vecinos. Vamos obviamente a pedirle a Sedapal, al paralelo que como la ANA lo está haciendo, para ver cuáles son las medidas que va a tomar, uno, para poder asegurar la prestación del servicio y otro, para que obviamente pues se frene la contaminación, que no continúe con la... no siga contaminando. Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Perfecto, muchas gracias. Vamos a...